Nadie sabía que detrás del escándalo de una boda perfecta se escondía la venganza más silenciosa de un padre. Me desperté a las 6 en punto, como siempre. El reloj del buró todavía marca la hora con ese tic-tac viejo que acompaña mi silencio. Puse agua a calentar y preparé mi café negro, fuerte, sin azúcar. Me gusta sentir el amargor en la lengua, me recuerda que sigo vivo. Encendí la radio de siempre, ese aparato militar que traje conmigo desde mis años en el ejército. Las voces de los locutores hablaban de política, de presupuestos, de promesas que nadie cumpliría. Afuera, el amanecer de Guadalajara se estiraba lento, con un sol tímido que se colaba entre las persianas. Rayo, mi perro viejo, dormía estirado en el porche. Sus patas temblaban un poco cuando soñaba, como si aún corriera detrás de los conejos del rancho. Me agaché, le acaricié la cabeza y él abrió los ojos, cansado pero fiel. Le serví agua en su cuenco y salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y a recuerdos. Las plantas de cactus que mi esposa, Teresa, había plantado seguían firmes, floreciendo pese al polvo. Les rocié un poco de agua y pensé en ella, en su sonrisa cuando decía que hasta las cosas que pinchan también pueden ser hermosas. Entré a la casa, el mismo ritual de cada mañana. Abrir las cortinas, limpiar un poco el polvo del escritorio y mirar la fotografía de Isabella, mi hija cuando era niña. La foto está algo descolorida, tomada en su escuela primaria. Lleva un vestido blanco y una sonrisa que iluminaba todo el patio. Esa sonrisa me acompañó todos estos años, incluso después de que su madre se fue. A media mañana salí rumbo al taller. Aunque me jubilé hace tiempo, sigo yendo de vez en cuando. Es difícil dejar de ser quien uno ha sido toda la vida. En el letrero aún se lee Seguridad Morales S.A., con la pintura gastada. Dentro los muchachos, todos exsoldados o viejos conocidos, revisaban las cámaras de un colegio. Me saludaron con respeto. «Buenos días, don Ricardo». Y yo respondí con un gesto. Les pregunté por el trabajo, revisé un par de informes y luego salí a caminar hasta el café de doña Lupe, a media cuadra del taller. Ella me sirvió un plato de chilaquiles verdes y un café con leche. Siempre me guarda la misma mesa junto a la ventana. Allí me dicen el ingeniero del ejército. Es un título que me causa risa, porque hace años que dejé de ser ingeniero y hace siglos que dejé de ser soldado. Pero en este barrio los apodos duran más que las personas. Mientras comía, uno de mis antiguos empleados se acercó. «¿Ya lista la boda de su hija, don Ricardo?», me preguntó con una sonrisa. ya casi», respondí. No quería hablar mucho del tema, pero por dentro sentía algo de orgullo. Isabella siempre fue mi motivo. Me gustaba pensar que había crecido sin faltarle nada, que había aprendido a caminar sin miedo. Terminé mi café, pagué la cuenta y volví a casa. El reloj marcaba casi el mediodía cuando el teléfono sonó. Era el número de Isabella. Respondí enseguida, contento. «Hola, hija». Pero su voz sonó diferente. Temblaba, como si tratara de contener las lágrimas. Detrás se escuchaban murmullos, teléfonos, pasos. «Papá, necesito hablar contigo. Es urgente». Me levanté, caminé hasta el balcón. El sol caía fuerte sobre la calle. Las golondrinas cruzaban el cielo. «Dime, hija». Hubo un silencio largo antes de que hablara. «Papá, hubo un problema. La familia de Alejandro decidió suspender la boda. Dicen que no es buen momento por asuntos de imagen financiera».
No entendí al principio. ¿Qué quieres decir con suspender? Que no quieren pagar nada más. Dicen que así es mejor, que esperemos unos meses. Pero ya está todo organizado, las flores, el salón, la prensa. Si se cancela, saldremos en los periódicos. Será una vergüenza. La escuché sollozar, y cada palabra me dolía como si me la clavaran en el pecho. ¿Y qué necesitan exactamente?, pregunté. Su voz se volvió más baja. 900.000 pesos, papá. No dije nada durante unos segundos. Miré mis manos, manchadas de grasa vieja del taller, y pensé en los años que trabajé para que nunca le faltara nada. Está bien, respondí. Dame un par de horas. Colgué, me puse el saco y salí sin pensarlo demasiado. A veces la paternidad no da tiempo para reflexionar, solo para actuar. En el banco de Avenida Vallarta me conocen desde hace años. La empleada, al verme, sonrió. «Mi coronel, ¿cómo está? Hace tiempo que no venía». «Todo tranquilo», le dije. «Necesito hacer una transferencia». «¿Por un monto grande?» «Asunto familiar», respondí, evitando detalles. Mientras firmaba los papeles, vi mi reflejo en el vidrio del mostrador. Canas, arrugas, un hombre que ya no necesita nada, salvo ver feliz a su hija. Me entregaron el recibo y guardé el comprobante en la cartera, junto a una foto vieja de Teresa. Afuera comenzaba a lloviznar. Guadalajara en marzo siempre juega con la lluvia, como si quisiera recordarte que nada dura demasiado. Subí a mi camioneta y conduje hasta Puerta de Hierro. Los guardias del edificio me pidieron identificación. La mostraron al intercomunicador y me dejaron pasar. El edificio olía a perfume caro y desinfectante. Toqué el timbre. Isabella abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados y el cabello recogido en un moño apurado. «Papá», dijo abrazándome. Detrás de ella, Alejandro estaba sentado en el sofá, con el celular en la mano. No se levantó, solo asintió. Saqué el sobre del bolsillo interior de mi saco y lo puse sobre la mesa. «Aquí está lo que necesitan». Isabella me miró con los ojos rojos. Murmuró un «Gracias, papá», entre lágrimas. Alejandro solo añadió: «Se lo agradezco mucho, don Ricardo». Miré alrededor. El vestido de novia colgaba dentro de una funda transparente. Las flores llenaban el aire con olor a jazmín, y sobre una pizarra colgaba el cartel: «Nuestra boda, 17 de abril». Me quedé unos segundos observando, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. «¿Quieres que revise la seguridad del salón?», le pregunté, casi por costumbre profesional. Ella sonrió, forzada. «Papá, es un club privado. Todo está bajo control». «Claro», respondí. «Solo ofrecía ayuda». Nos despedimos con un abrazo corto. Ella volvió a su teléfono y yo a mi soledad. De camino a casa, la lluvia volvió, ligera, como una caricia. Pasé por la florería de la esquina y compré un ramo de alcatraz blancas. Son las flores favoritas de Teresa. Las llevé a casa y las puse frente a su retrato, sobre la mesa del altar que tengo desde que partió. Enciendo una vela cada vez que la vida me pide una decisión importante. Me senté frente a la foto de mi esposa, con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Le hablé en voz baja. «Todo está bien, vieja. La niña se va a casar. Ya lo tiene todo». Encendí otra vez la radio. Una canción vieja llenó la casa, y por un instante todo pareció calmarse. Pero dentro de mí algo se movió, una pequeña punzada que no supe nombrar.
Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno de notas. Creí que había salvado el día, pero lo que no sabía era que en realidad había comprado mi propio olvido. Esa mañana me desperté antes que el gallo. No porque tuviera alguna alarma puesta, sino porque los nervios y una especie de presentimiento me revolvieron el sueño desde las 5. Me quedé unos minutos mirando el techo, sintiendo cómo la casa entera estaba en silencio, rota apenas por los pasos perezosos de Rayo, mi perro viejo, que se arrastró hasta mi cama para apoyarme el hocico en el brazo, como diciendo: «Ánimo, viejo, hoy no estás solo». Me levanté despacio, me afeité con cuidado, repasando con la navaja cada línea de mi mandíbula como si fuera un ritual. Escogí el traje azul oscuro que usé en la graduación de Isabella en la universidad. Estaba algo apretado ya, pero seguía viéndose bien. Planchado, sobrio, con mi insignia militar pequeña en el bolsillo del pecho. No era una medalla de oro, pero me la habían dado por algo más que palabras. Antes de salir, serví el desayuno de Rayo. Él comió tranquilo, sin mirarme. Cerré bien las ventanas, revisé la llave del gas y aseguré la puerta con 2 vueltas de llave. Me subí a la camioneta vieja, la Silverado plateada, que ha vivido más que varios gobiernos. Cuando la encendí, rugió como siempre, con una tos anciana pero fiel. En cuanto llegué al Club Providencia, supe que estaba entrando en terreno ajeno. Los Mercedes brillaban bajo el sol como si compitieran por atención, y mi camioneta parecía un error en medio de esa fila de lujo. Uno de los valet me miró con duda, como preguntándose si me había perdido. Le di las llaves igual, sin explicaciones. No debía hacerlo. La entrada estaba adornada con un arco de flores blancas y un letrero con letras doradas decía: «Boda de Isabella y Alejandro». Me detuve un segundo a leerlo. Ver el nombre de mi hija allí, junto al de otro hombre, me provocó algo difícil de describir. Alegría, sí, pero también esa punzada sorda que viene cuando uno se da cuenta de que ya no es el centro de su mundo. Dentro, el sonido de un violín flotaba en el aire. Meseros caminaban con copas de champaña sobre bandejas de plata. Las risas eran suaves, medidas. Todo olía a perfume caro y decisiones tomadas sin mí. Y entonces la vi. Isabella vestía un conjunto color rosa pálido, elegante y discreto. Estaba abrazando a una mujer que, por la forma en que le sujetaba los hombros, debía ser doña Patricia, la madre de Alejandro. Cuando sus ojos me encontraron, noté cómo la sonrisa se le congeló por un segundo, antes de que corriera hacia mí con un abrazo rápido, casi protocolar. «¡Papá!», dijo y me besó en la mejilla. «Estás hermosa, hija», le respondí. No me sostuvo la mirada. Se volvió rápido, como si quisiera que el momento pasara pronto. Fui presentado con don Esteban, el padre del novio. Era un hombre de espalda recta, traje gris claro y mirada calculadora. «He oído mucho de usted, ingeniero». «Felicidades por su hija», me dijo mientras me extendía la mano. «Gracias, don Esteban. Un gusto conocerlo», contesté apretándole la mano con firmeza. Luego le hice un par de preguntas sobre su familia, su carrera, lo típico. Entonces apareció ella. Doña Patricia llevaba un vestido color marfil, joyas discretas pero caras, y un peinado que no se movía ni con el viento. Me miró el pecho, donde brillaba discreta mi insignia militar, y soltó con una sonrisa suave: «¡Qué interesante! Un hombre de acción entre tantos hombres de palabra». «Bueno, señora», le respondí.
A veces las palabras también requieren coraje. Pero sí, prefiero los hechos. Ella rió apenas. Esa risa que no busca conexión sino control. En el jardín, los invitados se amontonaban junto al buffet. Quesos finos, vino tinto, tiritas de aguachile, dispuestas como en restaurante de autor. Yo me serví un poco y encontré asiento junto a un grupo de jóvenes, amigos de Alejandro. Hablaban de criptomonedas, fondos de inversión y un modelo nuevo de Tesla. Yo los escuchaba más que participar, pero uno de ellos me miró curioso y preguntó: ¿Y usted a qué se dedicaba, don? Fui ingeniero militar, 40 años en la misma institución. Se rió, no con burla, sino con ligereza ignorante. Ah, entonces sabe de explosivos, no de economía. Sí, le dije, mirándolo directo a los ojos. Sé de lo que puede explotar cuando uno no respeta lo que tiene. Se hizo un pequeño silencio. Cambiaron de tema. Isabella me apartó un momento hacia un rincón discreto del jardín. «Papá, no te molestes, ¿sí?» Mamá de Alejandro solo quiere que todo se vea más formal. ¿Más formal o menos mío?, pregunté sin levantar la voz. Ella bajó la vista, hizo como que arreglaba la manga de su vestido. No contestó. Después me saludó María Cortés, la gerente del club. Nos conocíamos desde hace años, porque mi empresa de construcción había donado parte de la estructura del salón nuevo. Ella, amable como siempre, me dijo: «Don Ricardo, el contrato del próximo año sigue en revisión, pero creo que todo va por buen camino». «Claro, María, lo vemos después de la boda», le respondí. Doña Patricia, que pasaba justo por allí, giró la cabeza apenas al escuchar. No dijo nada, pero la expresión de su rostro cambió. Era una mezcla de cálculo y alarma, como quien se da cuenta de que había subestimado a un invitado. En medio del ensayo, un mesero joven tropezó con una maceta mal colocada y dejó caer una bandeja llena de copas justo frente a la mesa donde estaban sentados don Esteban y doña Patricia. «¡Inútil!», gritó ella poniéndose de pie. «¿Dónde encontraron a esta gente?». Me acerqué sin decir nada. Ayudé a recoger los vidrios y levanté al muchacho. Llevaba un pin de la Asociación de Veteranos Jóvenes. «Tranquilo, hijo», le dije en voz baja, dándole una palmada en el hombro. «Esto pasa. Lo importante es levantarse». Él me miró agradecido. Dijo apenas: «Gracias, don». Cuando todo terminó y los invitados comenzaban a marcharse, doña Patricia se acercó a mí con una sonrisa dulce, de esas que huelen a veneno. Sería mejor que el día de la boda no mencione mucho su pasado en el ejército. Algunos invitados son sensibles. Yo le devolví la sonrisa. «No se preocupe, señora. No hablaré de mi pasado. A veces el honor se nota sin decirlo». Ella mantuvo la sonrisa, pero su mirada era fría como metal mojado. En el camino de regreso, una lluvia fina comenzó a caer, como si el cielo también quisiera lavarse la cara. Me detuve en un puesto junto a la carretera y compré un par de pan dulces para el desayuno del día siguiente. Al encender la radio, comenzó a sonar «México lindo y querido». No canté, solo conduje en silencio. Esa tarde entendí algo que nunca me enseñaron en la academia. No todos los uniformes se usan para servir. Algunos se visten solo para parecer mejores. El día de la boda amaneció envuelto en una neblina suave, de esas que hacen que Guadalajara parezca más lenta, más vieja. Eran las 5 de la mañana cuando abrí los ojos. No dormí mucho, apenas un par de horas.
El corazón me latía con una mezcla de orgullo y una especie de tristeza que no sabía nombrar. En la cocina, el reloj marcaba las 5:15 cuando serví café negro en mi taza de barro favorita. El sonido del molino del café se mezcló con las campanas lejanas de la iglesia de San Miguel. Ese repicar, profundo y metálico, me recordó las mañanas en que Teresa y yo íbamos a misa con Isabella de niña. Ella solía correr por los escalones del atrio con un lazo en el cabello y una risa que se escuchaba hasta la plaza. Rayo ladró desde el porche. Me asomé por la ventana y vi pasar un camión cargado de flores, alcatraces y rosas blancas que se mecían con el viento. Seguro iban al club o a la iglesia. Parecía que toda la ciudad se movía para celebrar a mi hija, y sin embargo dentro de mi casa reinaba un silencio absoluto. Me vestí con calma. El traje gris que elegí lo había mandado planchar el día anterior. Revisé el reloj de pulsera, ese viejo Seiko que Isabela me regaló cuando se graduó de ingeniería. El mismo reloj que juré usar en su boda. Ajusté el nudo de la corbata frente al espejo y me quedé viéndome un momento. Había algo en mis ojos que no reconocí. No era orgullo ni nervios, era una sombra de algo más profundo. Tal vez la soledad, pero esa palabra me parecía demasiado grande para un día de fiesta. Abrí el cajón del escritorio y saqué la pequeña caja de terciopelo azul. Dentro estaba el collar de plata de Teresa, con un dije en forma de luna creciente. Ella lo llevó el día de nuestra boda, hace más de 40 años. Lo había guardado todo ese tiempo, pensando en este día, en el momento en que Isabella lo usaría y sentiría un pedacito de su madre a su lado. Lo envolví con cuidado en un pañuelo blanco y lo guardé en el bolsillo interior de mi saco. A las 8 ya estaba en camino al Hotel Demetria, donde Isabella se preparaba. La ciudad aún se desperezaba entre el humo de los camiones y el olor a pan dulce de las panaderías. Los árboles de jacaranda dejaban caer flores lilas sobre el asfalto, y el cielo, todavía pálido, prometía lluvia. Al llegar, un valet se apresuró a abrirme la puerta. Dentro del hotel, todo olía a perfume y flores frescas. En el pasillo principal, varias mujeres caminaban apuradas con planchas para el cabello, cajas de maquillaje y vestidos colgados en fundas transparentes. Una de ellas me detuvo antes de llegar a la suite de Isabella. «¿Tiene cita, señor?», preguntó sin levantar la vista del celular. «Soy el padre de la novia», respondí, con una sonrisa que me salió más cansada de lo que esperaba. Ella asintió con cierta incomodidad y desapareció tras la puerta. Un minuto después, Isabella salió. Llevaba un batín de seda color marfil, el cabello lleno de rizos y un toque de maquillaje que la hacía parecer más mujer de lo que mi mente de padre podía aceptar. «Papá», dijo con una voz amable pero apurada. Saqué la cajita de terciopelo del bolsillo y la extendí hacia ella. «Esto era de tu madre. Quería que lo tuvieras hoy». Ella lo abrió. Lo miró apenas unos segundos y dijo, bajando la voz: «Gracias, papá. Pero creo que no combina con el vestido. No quiero que se malinterprete». «¿Malinterpretar qué?», pregunté, pero ya sabía la respuesta. Ella evitó mi mirada y yo entendí. No era el collar lo que no combinaba, era el recuerdo. El pasado no tenía lugar en su nueva vida. Sonreí, fingiendo serenidad. Le toqué el hombro con suavidad. «No te preocupes, hija. Solo quería que supieras que tu madre estaría orgullosa de ti». En ese instante, una de sus amigas,
una chica alta de vestido azul, pasó por detrás y comentó con un tono entre tierno y burlón: «¡Qué lindo tu papá! Parece salido de una película antigua». Las otras rieron. Un murmullo breve, elegante, disimulado. Yo fingí no escuchar. En el ejército aprendí que hay sonidos que no merecen respuesta. Bajé al lobby del hotel. Mientras esperaba el elevador, un empleado de recepción se acercó. «Señor Morales, el señor Alejandro desea hablar con usted en la sala de espera». Lo encontré sentado en un sillón, sin corbata, el teléfono en la mano. Al verme, se levantó y sonrió con esa cortesía ensayada que tienen los hombres acostumbrados a saludar sin sentir. Don Ricardo solo quería agradecerle otra vez por todo y pedirle un favor, dijo, bajando el tono de voz. «Trate de no hablar mucho durante la ceremonia, ¿sí?» «¿Y eso por qué?», pregunté con calma. «Mi mamá se pone nerviosa con los discursos largos», contestó riendo un poco. Asentí. «Entiendo. No se preocupe, no hablaré». Nos dimos la mano. Su apretón fue débil, frío. En ese momento supe que la distancia entre nosotros no era de edad, sino de principios. Al salir al estacionamiento, un grupo de fotógrafos preparaba un reportaje para una revista de bodas. Ajustaban luces y posaban a una pareja frente al ventanal del lobby. Uno de ellos me miró de reojo y murmuró a otro: «¿Ese es el papá de la novia?» Pensé que era uno de los proveedores. No contesté. Caminé despacio hasta la camioneta y arranqué el motor. Mientras el ruido del motor llenaba mis oídos, me di cuenta de que, sin saber cómo, esa frase había dejado un peso en mi pecho. Proveedor. Quizás, en cierto modo, tenían razón. Había pasado toda mi vida proveyendo. A mediodía me detuve en el taller de don Pedro, el sastre de toda la vida. Me tenía listo un pañuelo bordado con las iniciales I.M. «¿Todo listo para el gran día?», preguntó mientras me lo entregaba. «Eso parece», le dije sonriendo. Me contó que su hija también se casaba la próxima semana y que pensaba celebrarlo con un mezcal casero. Me invitó a pasar después del evento. Le prometí que iría. Era un hombre bueno, y su tienda, con ese olor a tela y madera vieja, me resultaba más sincera que cualquier salón de fiestas. Por la tarde volví a casa. Colgué el traje, lo repasé con la plancha por pura costumbre, aunque ya estaba impecable. Rayo se acercó, se acomodó a mis pies y me miró con esos ojos que solo los perros viejos tienen, los de quien te entiende sin palabras. «Hoy mi hija se casa, Rayo», le dije acariciándole el lomo. Él movió la cola, sin comprender del todo, pero con la lealtad de siempre. Las campanas de San Miguel volvieron a sonar a lo lejos. Me quedé un momento escuchándolas, con la ventana abierta. En ese tañido sentí una mezcla de orgullo y despedida, como si cada repique dijera: «Ya es hora, ya es hora». Cerré la casa con cuidado, apagué las luces y antes de salir dejé el cuaderno sobre la mesa con una nota: «Nos vemos luego, Teresa». El cielo empezaba a ponerse gris cuando arranqué por la avenida Vallarta. El tráfico era un caos, bocinas y paraguas. La lluvia fina empañaba el parabrisas y los limpiadores se movían con un ritmo casi hipnótico. En la radio sonaba «Contigo aprendí». Bajé el volumen, pero no lo suficiente como para no escuchar la letra. En el reflejo del retrovisor vi mis ojos vidriosos, cansados,
pero tranquilos. «Hoy aprendo a callar», murmuré, «porque hay silencios que duelen, pero también hay silencios que protegen». Y ese día, más que hablar, me tocaba aprender a guardar. Esa fue mi lección antes del altar. Callar sin rendirse, mirar sin reclamar, amar sin esperar respuesta. El día de la boda de mi hija comenzó con flores y campanas, pero en mi corazón ya resonaba algo distinto. El eco de un adiós que no se dice, pero se siente en cada respiración. Eran las 6:30 cuando llegué al Club Providencia. La luz dorada de los faroles acariciaba la entrada como si quisiera disimular el frío que empezaba a caer sobre la ciudad. El camino de piedra roja estaba pulido como un espejo. En el portón colgaba un bando elegante. «Bienvenidos a la boda de Isabella y Alejandro». Leí esas palabras con una mezcla de orgullo y un leve nudo en la garganta. Los coches de lujo se alineaban afuera. Un valet, joven y bien peinado, me ofreció su mano para ayudarme a salir del taxi. Yo decliné con un gesto amable. «Gracias, hijo. Aún me sostengo solo». Me miró un instante, dudando si reír o respetar. Optó por callar. El perfume de jazmín mezclado con notas más intensas, quizás Chanel o algún otro nombre que solo se encuentra en vitrinas blindadas, flotaba en el aire. Los hombres vestían smoking, las mujeres vestidos largos, espaldas desnudas y miradas que pesaban más que las joyas. Parecía más un desfile que una celebración. Un guardia mayor, rostro curtido, saludó con una media sonrisa y me susurró: «Honor servirle, don Ricardo». Le reconocí de inmediato. Era un exmilitar, uno de los pocos que aún miran a los ojos. Asentí con respeto. Al cruzar el vestíbulo principal, me envolvió el murmullo de voces educadas, risas medidas y el suave sonido de un saxofón. El bar relucía. Los copones de cristal bailaban bajo la luz. Me sentí ajeno, como si caminara dentro de un escenario que no me correspondía. Una mujer joven, de labios pintados como cerezas y sonrisa estudiada, me miró el pin de la chaqueta, el escudo de mi antigua unidad, pequeño y sin brillo, y preguntó sin malicia, pero sin tacto: «¿Y usted es de la familia de la novia o del personal del club?» Le respondí con voz firme, aunque sin dureza: «Del lado de la novia. Soy su padre». Ella rió, incómoda, y desvió la conversación hacia el clima. Como si mi presencia hubiera sido un error de logística, vi a Isabella entrar del brazo de Alejandro. La ovación fue inmediata. Todos aplaudían como si presenciaran la llegada de una reina. Isabella sonrió, saludó, lanzó besos al aire, y luego me vio. Solo un segundo. Sus ojos pasaron por mí como un rayo que no quería dejar huella. Bajó la mirada y siguió. Yo levanté mi copa, apenas con un gesto, desde mi rincón, junto a una de las columnas de piedra. Nadie lo notó. Don Esteban, impecable en su traje gris perla, se acercó con un grupo de hombres que olían a poder. Me presentó con una cortesía tan medida como su reloj. Uno de ellos me dijo: «Su hija se ve preciosa, don Ricardo. Debe estar orgulloso». «Lo estoy», respondí. «Es todo lo que tengo». Asintieron, pero la conversación giró pronto hacia inversiones, el alza del dólar y la situación en Europa. Yo escuché sin aportar. No hablaba mi idioma, aunque fuera español. Me asignaron una mesa decorada con lirios y velas flotantes. Tercer fila, no tan lejos como para parecer olvido, pero sí lo suficiente para marcar jerarquía.
compartía el espacio con amigos de los de la Vega. Todos amables, sí, pero lejanos. Hablaron de sus casas en Madrid, de cruceros en el Danubio, de las nuevas versiones del Tesla. Uno me preguntó a qué me dedicaba. Fui militar, 33 años al servicio. Una mujer, elegante y fina, murmuró con una sonrisa venenosa. Ah, entonces es de esos hombres que mandan gritos, no números. Las risitas fueron suaves, de esas que no hacen ruido pero sí daño. Bebí un sorbo de vino. No dije nada. Doña Patricia, viuda de un ex embajador, se acercó por detrás. Su mano, fría y enjollada, tocó mi hombro. Don Ricardo, siempre admiré el valor de los hombres de guerra, aunque a veces traen consigo cicatrices difíciles de tratar. Me giré lentamente. Las cicatrices no se tratan, señora, se respetan. El silencio se volvió denso. Una copa cayó en otra mesa. El cristal quebrado pareció sellar la tensión. María Cortés, la administradora del club, se acercó con amabilidad genuina. ¿Todo bien, don Ricardo? Sí, todo bien. Hasta ahora nada que lamentar. Ella me sonrió. Al alejarse noté cómo doña Patricia la observaba con ceño fruncido. Salí al patio para fumar un cigarro. Me alejé de la música, de las miradas, del falso brillo. Un joven camarero hablaba conmigo cuando el jefe de cocina lo regañó. No pierdas tiempo con los clientes antiguos. Levanté la voz, tranquila pero firme. Déjelo, joven, está haciendo su trabajo. El muchacho me agradeció. Mi papá también fue militar, don. Entonces sabes lo que significa mantener la cabeza en alto, le dije, tocando su hombro. Volví justo cuando empezaba la música de salón. Bésame mucho, flotaba en el aire. Las parejas salían a bailar. Isabela danzaba con don Esteban, girando como si el mundo no pesara. Un invitado me preguntó: ¿y por qué no baila usted, don Ricardo? Hoy prefiero ver cómo bailan los que nunca se tropiezan. Rieron, no entendieron. Cuando llegó la hora del brindis final, nadie me llamó para hablar. Me quedé en mi silla. Vi los discursos, los abrazos, los flashes. Aplaudí como un invitado más. Después, cuando los meseros empezaron a recoger los platos, caminé hacia el pasillo lateral. La luz del jardín se reflejaba en la fuente central. Ahí, un jardinero, de esos que casi no tienen nombre, me saludó con respeto. Gracias por lo del joven. Nadie más habría dicho nada. No respondí, solo asentí. Y seguí caminando por el sendero de baldosas, ese que lleva al letrero de «Solo miembros». Y mientras el eco de risas lejanas quedaba atrás, pensé: en esa cena aprendí que el silencio de los ricos puede ser más ruidoso que cualquier insulto. Llegué a la iglesia templo expiatorio del Santísimo Sacramento a las 4 en punto. El sol caía oblicuo, atravesando los vitrales y pintando el suelo con colores que parecían respirar. Cada rayo de luz era una caricia vieja, una que yo había sentido antes. El día de mi propia boda, tal vez. El aire olía a incienso y a nervios. Los bancos de madera se llenaban poco a poco. Escuché el murmullo de las telas, los tacones sobre el mosaico antiguo, las voces que se apagaban ante el sonido solemne del órgano. Me senté en la segunda fila, justo detrás de los de la Vega. Desde ahí veía el altar, las flores, el crucifijo dorado que parecía observarlo todo con una calma infinita. Cuando el coro comenzó a entonar el Ave María, las puertas se abrieron.
Isabella apareció del brazo de 2 damas de honor, envuelta en una nube de tul y luz. Caminaba despacio, hermosa, pero con esa tensión que solo un padre puede reconocer en los ojos de su hija. Sus manos temblaban apenas, pero su sonrisa sostenía la fachada perfecta. Yo entrelacé los dedos, intentando controlar el temblor propio. No lloré, pero sentí un nudo espeso detrás de los ojos. El sacerdote leyó el Evangelio, su voz profunda retumbando en las paredes centenarias. Y entonces llegó el momento. ¿Quién entrega a la novia?, preguntó, con la mirada recorriendo las bancas. Me levanté, dispuesto a responder. Pero antes de que pudiera decir una palabra, doña Patricia se alzó, con su elegancia calculada. «La familia de la Vega», dijo en voz alta. El eco de sus palabras me atravesó como un disparo. Varias cabezas se giraron hacia mí. Un murmullo breve, incómodo, se deslizó entre los invitados. Yo solo asentí y caminé igual, acompañando a Isabella hasta el altar. No iba a permitir que se notara la grieta. Al llegar, le di la mano, la apreté apenas y di 2 pasos atrás. Ella no me miró. Durante los votos, mi mente vagó. Recordé cuando ella jugaba con las herramientas en mi taller, o cuando me decía que quería casarse con un soldado como papá. El eco de esas palabras dolía ahora más que los años en el servicio. Cuando intercambiaron los anillos me escabullí afuera. Necesitaba aire. En la calle, un niño vendía flores silvestres. Se acercó con un ramo de margaritas algo marchitas. «Flores para los novios, señor», le pagué sin dudar. «Guárdalas, hijo. Si la novia se olvida de mí, al menos tú no». El chico sonrió, sin entender del todo, y se alejó corriendo. Me quedé mirando cómo su figura desaparecía entre el bullicio del centro. Por la tarde comenzó a llover, esas lluvias breves que solo Guadalajara conoce. Llegué al Club Providencia con el saco húmedo en los hombros. Las luces reflejadas en el estanque daban la ilusión de un cielo al revés. Los mariachis se preparaban, afinando trompetas bajo una carpa. Todo olía a fiesta y a distancia. Me asignaron el lugar número 9, junto a un matrimonio mayor, amigos de don Esteban. «¿Vino italiano o tequila, don Ricardo?», preguntó la mujer, amable pero curiosa. «Tequila», respondí. Ella arqueó una ceja. «¡Qué fuerte!». «Depende de la costumbre», le dije, y brindé solo. Don Esteban subió al escenario con un micrófono en mano. Su voz retumbó con autoridad. «Hoy celebramos la unión de 2 familias honorables». Los aplausos lo cubrieron todo. Yo miré el programa impreso que alguien había dejado frente a mí. En la lista de oradores solo estaba su nombre, no el mío. Lo doblé con calma, lo guardé en el bolsillo del saco. Nadie notó el gesto. El banquete continuó entre risas, copas y fotografías. Los fotógrafos pasaban de mesa en mesa buscando las caras convenientes. Cuando me apuntaron la cámara, sonreí sin ganas. Nadie usaría esa foto, lo sabía. Las luces bajaron. El maestro de ceremonias anunció: «Y ahora, el primer baile de los recién casados». Los aplausos llenaron la sala, los teléfonos se alzaron, las luces parpadeaban sobre el piso brillante. Yo esperé. Sabía que después de ese momento venía el baile del padre con la novia. Así se hacía siempre. Así debía ser. La música cambió. Vi cómo Isabella giraba entre los brazos de Alejandro. Eran jóvenes, bellos, perfectos para el retrato. Cuando terminó la canción, esperé que alguien me llamara. Nadie lo hizo. Una mujer en mi mesa susurró:
¿El papá de la novia no bailará con ella? Otro respondió: creo que lo quitaron del programa, para no hacerlo largo. Me bebí de un trago el resto del tequila. Entonces Isabella se acercó. Tenía la sonrisa tensa, los ojos buscando la manera de no herir. Papá, no haremos el baile tradicional. Es algo anticuado. Espero que no te moleste. Le respondí suave, sin que se notara la herida. Claro que no. Si tú eres feliz, yo también. Ella rozó mi mano con la punta de los dedos, un gesto más de compromiso que de afecto, y se alejó. El vestido blanco se deslizaba sobre el mármol. Yo seguí su figura hasta perderla entre la multitud. Los mariachis tocaron Cielito Lindo. Las risas resonaban, el suelo vibraba con los pasos de los invitados. A lo lejos, Alejandro giraba a Isabella bajo una lluvia de aplausos. Sus zapatos brillaban. Los míos estaban manchados de barro. Algunos empleados se detuvieron a observarme. Vi en sus miradas algo parecido a compasión. Esa mirada que uno no pide, pero que reconoce. Salí a la terraza. Encendí un cigarrillo y vi cómo la lluvia caía sobre el lago artificial, rompiendo los reflejos dorados. El sonido era hipnótico. Un mesero joven se acercó, tímido. ¿Está bien, Don? Le sonreí. Sí, hijo, solo pensando en lo que se pierde cuando uno gana. El chico no supo qué responder. Se alejó con respeto. Me quedé solo un rato más, escuchando la música y el rumor de la fiesta detrás del cristal. Cuando decidí irme, pasé junto al jardín lateral. Entre los arbustos iluminados, una pequeña estatua de la Virgen María se erguía bajo la lluvia. A sus pies alguien había dejado un ramo fresco de alcatraces, las flores favoritas de mi esposa. Me agaché, las acomodé con cuidado y murmuré: ella también está mirando, vieja. La lluvia siguió cayendo, y el mariachi, cada vez más lejano, sonaba como una despedida. Y así terminó esa noche, la más alegre para mi hija, la más silenciosa para mí. Volví a la mesa, en silencio, solo para recoger mi chaqueta. No quedaba ni una copa, ni una servilleta. Me acerqué para tomarla, pero un joven empleado me detuvo con educación, casi con lástima en la voz. Señor, su mesa fue reasignada. Ahora está ocupada por los familiares del novio. Me quedé quieto un par de segundos. No sé si por sorpresa o por no saber cómo responderle. Al final solo dije: no hay problema, hijo. El muchacho asintió rápido, nervioso, y me alcanzó la chaqueta que alguien había colgado en la parte trasera de la silla. La tomé, sin mirar atrás. En el centro del salón, el fotógrafo principal levantó la voz con entusiasmo. «Familias, por favor, al frente». Me acerqué, con paso tranquilo. Pensé que era el momento de la foto grande, esa que cuelgan en la pared. Había visto a Isabella reír con su esposo y pensé: tal vez ahora. Pero no. Doña Patricia, la madre del novio, dio 2 palmadas y dijo alto y claro: «Solo los padres inmediatos, por favor». Me detuve en seco. Di un paso atrás sin decir nada. Justo en ese instante, uno de los asistentes del fotógrafo, quizá sin darse cuenta, presionó el botón. La cámara hizo clic. En la pantalla apareció la imagen. Ellos al centro, sonriendo, y yo al borde, a medio cuerpo, con el rostro cortado. El muchacho se puso pálido. Sin mirarme a los ojos, borró la imagen. Murmuró un «perdón». Asentí con la cabeza. No le culpé. Él solo hacía su trabajo. Me alejé hacia el bar.
Pensé en tomar agua o un whisky suave, aunque no me apetecía nada. Allí apareció don Esteban, el padre del novio, copa en mano. Me sonrió con ese gesto que parece simpatía, pero huele a superioridad. A veces los padres hacen demasiado, y eso asusta a los hijos, dijo, chocando su copa contra la mía. Le respondí sin levantar la voz. Y a veces los hijos olvidan quién les enseñó a caminar. Rió con fuerza, pero sus ojos no reían. Eran de esos ojos que saben cuando han ganado. Cuando volví hacia la pista, un camarero tropezó y me derramó vino en la camisa. Fue un accidente menor, nada grave. Me limpié con una servilleta. Entonces, desde una mesa cercana, doña Patricia exclamó con teatralidad: «¡Ay, por Dios! ¿Quién invitó al señor de los accidentes?» Algunas personas rieron. Otras miraron hacia otro lado, como si el momento les incomodara. Yo simplemente me quité la chaqueta, la doblé con cuidado y me senté a un lado, lejos del bullicio. Isabella estaba a unos metros. Me vio. Claro que me vio. Vi cómo dudó, pero no vino. Una amiga suya le susurró algo, y ella respondió: «Déjalo, no quiero problemas». La escuché. Tal vez no debía haberlo hecho, pero lo hice. Y esas palabras pesaron más que cualquier silencio anterior. Me quedé allí, sosteniendo un vaso de agua, mirando las luces, escuchando una canción que no conocía. Todo el mundo parecía seguir bailando, comiendo, riendo. Y yo, en medio, invisible. Más tarde, salí al pasillo que llevaba a los baños. Allí me crucé con un grupo de jóvenes, amigos del novio. Reían alto, demasiado alto. Uno dijo: «Dicen que el papá de la novia fue soldado, pero parece más un guardia de supermercado». Me detuve, los miré. Uno de ellos, el más joven, bajó la cabeza. «Si algún día necesitan que alguien les cuide la espalda», dije sin cambiar el tono, «no busquen en el espejo». No dijeron nada. Me fui, sin mirar atrás. El pasillo quedó en silencio. Al regresar hacia el salón, doña Patricia me interceptó. Me miró con esa mezcla de desdén y falsa cortesía que ya le conocía bien. «Don Ricardo», empezó, «no se ofenda, pero algunos invitados se sienten incómodos con su presencia». La miré con calma. «No me ofendo, señora. Pero debería preguntarse por qué los incómodos no siempre son los más dignos». No esperé respuesta. Di media vuelta y seguí mi camino. En el vestíbulo exterior me crucé con María Cortés, la encargada del lugar. Daba instrucciones a los meseros. Al verme, se acercó discretamente. «No se preocupe, don Ricardo. Muchos aquí saben quién es usted. Su empresa ha ayudado a más de uno». Le sonreí, cansado. «Lo sé, María, pero a veces la memoria es corta». Ella añadió: «Y los videos duran más». No entendí del todo lo que quiso decir, pero su tono me dejó pensando. Al salir al estacionamiento, la lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y hojas. Caminé despacio hasta mi coche, aparcado bajo unas palmas. En el parabrisas había volantes del Club Exclusivo Providencia. Los arranqué sin mirarlos y los tiré al basurero más cercano. Al encender el motor, miré por el retrovisor. Isabella sonreía con los invitados, rodeada de luces, flores y risas. No me buscó con la mirada. Ni una vez. Me quedé allí unos segundos más, escuchando el tic del reloj del tablero.
Y solo pensé, nunca me dolió un golpe. Pero esa noche, una sola frase bastó. Se sienten incómodos. Desde entonces entendí que no todos los uniformes protegen del desprecio. Me desperté tarde aquel domingo. Serían las 9 menos cuarto cuando abrí los ojos. No había ruido en la casa. Solo el sonido rítmico y profundo de Rayo, respirando en el corredor, justo frente a la puerta. A esa hora, el sol ya golpeaba las cortinas del comedor, pero adentro todo parecía detenido, como si el mundo se hubiera olvidado de esta casa. Caminé hasta la cocina sin apurarme. Preparé un café solo, sin azúcar, como siempre. Al sentarme a la mesa, vi que alguien había dejado el periódico El Occidental. Lo abrí sin ganas, más por costumbre que por interés. Y ahí estaba, en la sección Sociedad, una página entera dedicada al evento del día anterior, la boda de Isabela. Había una foto grande al centro, a todo color. Ella con su vestido blanco impecable, sonriendo como si el mundo entero le perteneciera. A su lado, Alejandro, de traje negro y mirada vacía. Detrás de ellos, los padres del novio, familiares elegantes, conocidos empresarios, hasta un par de políticos locales, todos vestidos de gala, todos celebrando. La revisé con detenimiento, una a una, las caras, cada invitado, cada sonrisa, cada copa levantada. Yo no aparecía, en ninguna, debajo de la foto, una línea en cursiva. Una ceremonia íntima entre dos familias de renombre. Me reí por lo bajo. Íntima, sí, pero no para todos. El teléfono sonó, interrumpiendo mi pensamiento. Era un número que no reconocí al principio. Al contestar, una voz familiar me saludó con esa mezcla de afecto y sarcasmo que solo los viejos camaradas saben usar. «¿Qué tal, viejo?», dijo el capitán Ramírez. «Te vi en el periódico, o mejor dicho, no te vi. ¿Qué pasó?» «Nada, Ramírez», respondí mientras miraba la foto. «Las guerras cambian de uniforme». Soltó una risa breve, seca. «Bueno, si necesitas algo fuerte para el alma, aquí tengo buen mezcal esperando. Paso por ahí en la tarde». Cerré el periódico con un suspiro. No por la noticia, sino por la costumbre de buscarme en un lugar donde ya no me esperaban. A mediodía decidí ir a la oficina. Necesitaba distraer la cabeza. Seguridad Morales S.A. seguía operando bien, aunque yo ya no estaba al frente. Al llegar, los muchachos me saludaron con ese respeto aprendido. «Buenos días, don Ricardo». «Buenos días», respondí forzando una sonrisa. «¿Y la boda, patrón? ¿Todo bien?», preguntó uno de los técnicos, curioso. «Todo bien, todo muy elegante», dije, como si hablara de una película que ya no me interesaba. Una ingeniera joven me entregó una carpeta con documentos pendientes. Entre ellos, una factura por instalación de cámaras de seguridad en el Club Providencia, firmada por Patricia de la Vega. La reconocí al instante, la madre de Alejandro. Leí la cifra, bastante elevada. Fruncí el ceño y luego solté una risa irónica. Curioso, pagaron con mi propio dinero. En ese instante, una de las secretarias, nueva, jovencita, me miró desde su escritorio. ¿Y la novia? ¿Feliz? La miré sin apuro. Luego respondí con calma. «Supongo. No todos los matrimonios comienzan con amor. Algunos comienzan con marketing». No entendió. Solo sonrió, incómoda. Me despedí con un gesto y salí. Por la tarde, conduje hasta el nuevo departamento de Isabella y Alejandro. En realidad,
Lo había comprado yo hace 6 meses, pero en los papeles solo aparecía el nombre de ella. Así eran las cosas ahora. El guardia del edificio me pidió nombre completo. Lo di. Revisó su lista. Negó con la cabeza. No está registrado. Soy el padre de la señora Isabela, le dije, manteniendo la voz baja pero firme. El tipo dudó. Luego llamó al apartamento. Esperé bajo el sol, escuchando el zumbido del portero eléctrico. Finalmente, la voz de mi hija atravesó el altavoz. Papá, lo siento, no puedo recibirte ahora. Alejandro tiene reunión con su familia. Solo quiero dejarte unos papeles, dije. Déjalos con el guardia. Se cortó la línea. No hubo más palabras. Metí la mano al bolsillo del saco. Saqué un pequeño sobre. Dentro, el viejo ejemplar del parte de invitación a la boda que había salido defectuoso. Lo habían impreso mal y me lo habían devuelto por error. Se lo entregué al guardia. Guárdelo bien, le dije. Representa lo que quedó de mí. Me miró sin entender, pero asintió. Esa noche fui al viejo mezcalito de Ramírez. Era un sitio pequeño, con lámparas de luz amarilla y fotos enmarcadas de soldados y combates de hace décadas. La nostalgia olía a humo y madera vieja. Ramírez sirvió 2 copas. Por los hombres que nunca fueron invitados a su propia victoria, brindó. Le choqué el vaso, sonriendo sin alegría. O a la boda de sus hijas, agregué. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó, directo como siempre. Nada todavía, pero los silencios también se graban. En ese momento se acercó don Pedro, el dueño del local. Viejo sastre, de manos gruesas y ojos sabios. Dicen que el club grabó toda la boda, comentó sin que yo preguntara. Cámaras en cada esquina. Si algo raro hubo, ese video lo tiene todo. ¿Y quién guarda esas grabaciones? María Cortés, la gerente del club. Ella guarda las copias de seguridad. No dije nada, solo asentí, como quien guarda una carta para otro juego. Cuando regresé a casa, ya pasaban las 11. Encendí la luz del pasillo. Rayo vino a mi encuentro, despacio, como si leyera mi ánimo. Se echó junto a mi sillón viejo, apoyando la cabeza sobre mi pierna. Le acaricié el lomo en silencio. A veces, dije en voz baja, los padres no necesitan invitaciones. Solo necesitan justicia. Afuera, el ruido de los coches se fue alejando poco a poco. La noche cayó como una manta sobre la casa, y con ella una promesa que aún no sabía cómo cumplir, pero sabía que no me iba a quedar quieto. Lunes por la mañana. No fue un lunes cualquiera, aunque todo parecía seguir el mismo compás de costumbre. Me levanté temprano, como siempre. La casa aún olía al café que no había preparado, pero que mi cuerpo ya anticipaba. Rayo me miró desde su rincón en la cocina, con esos ojos pacientes y nobles. Le serví su comida, y luego me serví la mía. Un café negro, fuerte, sin azúcar, como la verdad que estaba por llegar. Encendí el televisor solo por llenar el silencio. No esperaba escuchar nada nuevo, pero ahí estaba, el logotipo en la pantalla, de la Vega Holdings. El noticiero hablaba de una investigación por fraude financiero en una cadena de empresas de seguridad privada, relacionadas con fondos desviados, contratos ficticios y donaciones falsas. Me incliné hacia la pantalla. El logotipo no era solo familiar, era exacto. El mismo que vi en los sobres dorados de la boda, en los regalos corporativos,
En las tarjetas de agradecimiento apreté los ojos. Quizás ocultan más de lo que imaginábamos, murmuré. Y lo supe. Esa mañana no iba a ser como cualquier otra. A las 10 en punto sonó el teléfono fijo. Rara vez lo usaban. ¿Don Ricardo? La voz de María Cortés, baja, tensa. Soy yo. Necesito hablar con usted, pero no por teléfono. ¿Dónde y cuándo? Pregunté, ya sabiendo que sería algo importante. Esta tarde, Café Libertad, 4 en punto. Colgó sin más. Su tono era firme pero tembloroso, como si temiera que alguien más escuchara. Anoté la hora en mi libreta, sin saber por qué, como si escribirlo le diera más peso al momento. Café Libertad era un sitio que conocía de años atrás. Colonia americana, paredes de ladrillo viejo, música suave de fondo y mesas de madera que crujían al moverlas. A las 4 en punto, María ya estaba sentada en una esquina del local. Llevaba gafas oscuras y una chaqueta beige que no le había visto antes. No saludó. Solo asintió con la cabeza y deslizó su bolso sobre la mesa. «Hay algo que debe ver», dijo en voz baja, como si la cafetera pudiera delatarla. Sacó una laptop pequeña y la encendió. Tardó un momento en cargar. Luego abrió un archivo de video. La pantalla mostró imágenes del Club Providencia. Era el día de la boda. Me reconocí al instante. Mi traje azul marino, mi andar lento, el bastón que no quise llevar, pero que finalmente acepté por el dolor de rodilla. La cámara captó el momento exacto en que los fotógrafos me hacían a un lado, con sonrisas vacías, para tomar la verdadera foto de familia. Me vi quedar fuera del encuadre, como un invitado de segunda. María adelantó el video. Apareció una sala privada. En ella reconocí la voz de doña Patricia. «Tranquila, querida. No lo invites a la mesa principal. No combina con nuestra imagen». Isabel la asintió con la cabeza. Su voz era apenas un susurro. «Solo quiero que todo salga perfecto, mamá». Y entonces Alejandro. Su tono sarcástico, como quien bromea con lo indebido. «Ya lo hicimos feliz dándole crédito del pago, ¿no?» Tuve que apartar la mirada un segundo. La taza de café en mi mano temblaba. No por el líquido caliente, sino por la herida invisible que acababa de reabrirse. «No quiero problemas, don Ricardo», dijo María sin quitar la vista del video. «Pero esto debía saberlo. ¿Por qué me lo muestras?», pregunté, con la voz más ronca de lo habitual. «Porque respeto lo que usted hizo por ese club, y porque, a veces, la verdad también necesita protección». En una esquina del video vi a alguien más. Un joven mesero, delgado, con el cabello recogido en un moño discreto. Lo reconocí. Era el mismo que habían reprendido durante el cóctel por supuestamente estorbar la vista del fotógrafo. «Él ayudó a grabar esto», añadió María. «Tiene una copia. Si algo nos pasa, lo subirá todo a la prensa». Asentí. No había mucho más que decir. Guardé el nombre del chico en la memoria. Quizás no lo necesitaría, pero quizás sí. Salí del café con la sensación de que el mundo se había inclinado unos grados. No lo suficiente como para notarse a simple vista, pero sí para hacerte perder el equilibrio si no estabas atento. Y ahí estaba Alejandro, apoyado contra un auto negro, cruzado de brazos, como si esperara a un viejo rival en duelo. «María me contó que vino a verla», dijo sin rodeos. «No se meta, don Ricardo. No tiene idea de lo que está haciendo». Lo miré sin parpadear. «Oh, créeme, hijo. Sé exactamente lo que hago. Lo aprendí en batallas reales».
Alejandro sonrió de medio lado, una sonrisa sin dientes, vacía. Aquí las batallas se ganan con dinero, no con honor, no respondí. Solo caminé. El bastón golpeaba la acera con un ritmo seco. No volví la vista atrás. Esa noche, en casa, saqué el USB que María me había dado. Rayo ladró brevemente al escuchar la ventana cerrarse con fuerza por culpa del viento. Me senté frente al portátil y conecté el dispositivo. Las imágenes se repitieron en la pantalla. Mi hija sonriendo a las cámaras. Alejandro con ese aire de superioridad. Doña Patricia gesticulando con una copa de vino. Todos tan relucientes, tan perfectos, como sacados de un comercial. Y sin embargo, todo sonaba falso. Esa perfección era una máscara. Abrí mi libreta de notas, esa que llevaba años guardando. Busqué una página en blanco y escribí: los que esconden su vergüenza bajo el lujo terminan expuestos por su propio reflejo. El teléfono sonó casi a medianoche. «Don Ricardo», dijo una voz masculina, joven, ansiosa. Me llegó un video muy interesante desde Providencia Club. ¿Sabe algo? Reconocí al periodista. Un chico con ética, pero también con hambre de verdad. Pausé. Tomé aire. Tal vez, pero déjelo madurar un poco. Las verdades necesitan tiempo. Apagué la luz del escritorio. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con constancia. Me senté en el sillón del pasillo, donde dormía a veces cuando no podía con el silencio del cuarto. Rayo vino y apoyó la cabeza en mi pierna. Respiraba tranquilo, confiado, como si supiera que esa noche no iba a pasar nada. Y por primera vez, yo también lo supe. Aquella noche, por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí propósito. Esa mañana desperté antes que el sol. El aire olía a tierra mojada y a hojas viejas, como si la lluvia de la noche anterior hubiese querido limpiar algo más que los tejados. Me senté en la cama sin encender la luz. Afuera, el leve ladrido de Rayo rompía el silencio. Ese tipo de ladrido corto, contenido, como si supiera que algo importante estaba por comenzar. Encendí la radio mientras preparaba el café. Las noticias hablaban en tono frío. La empresa de la Vega Holdings está siendo investigada por presunto fraude fiscal. Se reportan vínculos con contratos públicos irregulares. Me quedé quieto con la cuchara suspendida sobre la taza. No sonreí, no me moví. Solo cerré los ojos y escuché el leve borboteo del café recién hecho. Ese era el sonido que marcaba el inicio. Pero no iba a darles lo que esperaban. No iba a gritar, no iba a acusar, no iba a rogar. Les iba a enseñar el valor de un silencio con filo. A las 9 en punto llegué al Club Providencia. El portón de hierro se abrió sin que yo tocara el claxon. «Buenos días, don Ricardo», dijo el portero, bajando la cabeza como en los viejos tiempos. Caminé recto hacia el ala de administración. María Cortés me esperaba sentada, con el cabello recogido y la carpeta de seguridad entre las manos. «Ya se están poniendo nerviosos», dijo en cuanto me vio. El hijo del señor Esteban preguntó por las cámaras. Entonces respondí sin sentarme aún. El miedo ya empezó a trabajar por nosotros. María soltó una risa baja, pero sus ojos eran los de alguien que ya había visto tormentas. «¿Qué piensa hacer?» Me senté despacio, tomándome mi tiempo. «Solo mostrarles que el silencio también cuesta, y que el nuestro está caro.
Al salir del club, crucé el estacionamiento y ahí lo vi. Miguel. Más canas que antes, pero la espalda aún recta como cuando marchaba bajo mi mando. Él, viejo lobo de seguridad, se quitó la gorra como si aún estuviéramos en uniforme. ¿Todo bien, mi coronel? Todo apenas comienza, hijo, le dije, y nos dimos un apretón de manos. Me miró con seriedad. Bajó la voz. Hace unos días vinieron unos tipos de La Vega. Querían borrar todas las grabaciones de seguridad. Las antiguas también. Lo miré directo. Haz lo contrario. Haz una copia extra. Guárdala y protégela. Con mi vida, don Ricardo. La tarde la pasé en el centro, entre sombras viejas que ya conocía. Llegué a la redacción de La Voz de Jalisco sin avisar. El edificio olía a papel húmedo y café rancio. Subí las escaleras y toqué la puerta de Javier Castañeda. No pensé volver a verlo, ingeniero, me dijo sin levantarse. Saqué la memoria USB de mi chaqueta y la dejé sobre su escritorio. Ahí tiene más que una boda. Tiene una radiografía de una familia enferma. Tomó el dispositivo con cuidado, como si ardiera. ¿Quiere que lo publique? Negué con la cabeza. Todavía no. Solo asegúrese de que no se pierda. Cuando bajaba las escaleras, lo escuché correr tras de mí. ¿Sabe que puede haber consecuencias? Me detuve. Lo miré sin miedo. Siempre las hay, hijo. Pero el que calla para proteger la mentira también miente. Él sacó su libreta y escribió palabra por palabra. Ya en casa, mientras el crepúsculo teñía de cobre las paredes, prendí el televisor. Un noticiero local, con tono urgente, mostraba documentos borrosos y una lista de empresas. Filtración revela vínculos financieros entre De La Vega Holdings y contratistas del gobierno. No mencionaba mi nombre, pero lo sentí como un eco directo. El agua estaba en movimiento. La piedra había sido bien lanzada. A las 11 de la noche, el teléfono sonó. El número de Alejandro. «Papá, ¿qué hiciste? Mi padre está furioso. Dice que lo traicionaste», respondí con calma, como quien ya no tiene prisa por explicar. «No hice nada que ustedes no hayan provocado. ¿Nos vas a destruir?» «No. Ustedes se destruyeron el día que olvidaron lo que era la decencia». Colgó sin responder. Minutos después, Rayo empezó a ladrar, esta vez con furia. Salí con la linterna. A unos 30 metros del portón, un auto negro, sin placas, con las luces apagadas. Cuando encendí el reflector, arrancó y se perdió en la calle de tierra. No necesitaba pruebas para saber de dónde venía. Ellos ya no confiaban en que me quedara quieto. Y tenían razón. Antes de dormir, fui a visitar a Capitán Ramírez. Llevé una botella de mezcal de los buenos. Nos sentamos en su jardín trasero, bajo el sauce viejo. ¿Planeas una guerra, Ricardo? No, solo devolver cada golpe, pero sin ruido. Ramírez rió con esa carcajada ronca que siempre me gustó. Eso es lo que más duele, hermano, cuando el enemigo no grita. Volví a casa pasada la medianoche. No encendí las luces del porche, solo la lámpara del salón. Rayo me recibió en su rincón habitual. Me agaché y puse la mano sobre su cabeza. El honor no se defiende con gritos, se defiende con pruebas, le susurré. Esa noche dormí por primera vez con la conciencia tranquila y con el enemigo despierto. 3 días después, no hubo necesidad de levantar la voz. Las portadas amanecieron cubiertas de tinta y vergüenza. En cada esquina de Guadalajara,
Los periódicos colgaban con titulares negros como condena. De la Vega Holdings bajo investigación federal. Encima del titular, las fotos de don Esteban y Alejandro, congelados en un instante que no habían preparado. Rostros tensos, trajes caros, y justo debajo de sus nombres, presunto lavado de dinero. Yo estaba en casa. El café aún humeaba entre mis dedos cuando lo vi en la televisión. Rayo, mi compañero silencioso, tenía la cabeza apoyada en mi pierna. No me moví, no sonreí. Solo alcé la ceja, tomé un sorbo lento y anoté la fecha en la libreta que guardo junto al control remoto. Ese fue el primer golpe, pero no sería el último. Cerca del mediodía, el teléfono sonó. El número era de Isabela. Mi hija. Contesté sin prisa. Papá. Su voz temblaba. Necesito verte. Es urgente. La cité en el Parque Revolución. Siempre hay niños jugando y una fuente que nunca se calla. Tal vez necesitábamos un lugar donde el ruido cubriera el silencio incómodo que sabíamos que vendría. Cuando llegó, llevaba un abrigo largo, gafas oscuras y el cabello suelto, desordenado, como si no hubiera dormido. Su rostro estaba pálido, los labios resecos. Se sentó en la banca frente a mí sin quitarse las gafas, pero su voz no podía esconder el miedo. ¿Fuiste tú?, me preguntó sin rodeos. ¿Tú filtraste los videos? Le sostuve la mirada. Hablé despacio. No los filtré. Solo dejé que la verdad encontrara salida. Ella rompió en llanto, ahí mismo. Tapó su rostro con ambas manos. Nos están destruyendo. Alejandro puede ir a prisión. Asentí lentamente. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Qué hiciste tú cuando me destruyeron a mí? No dijo nada. Bajó la cabeza como una niña regañada. Me dieron ganas de abrazarla, pero no lo hice, no todavía. Cuando se fue, un viejo vendedor de periódicos se me acercó. Me conocía de vista. Don Ricardo, dijo con voz ronca. Ya salió la segunda parte del escándalo. Le compré el diario. El titular no era tan grande como el anterior, pero suficiente para hacerme fruncir el ceño. Testimonio de exempleado revela red de contratos falsos bajo nombre de Seguridad Morales S.A. Entonces lo entendí. Me estaban usando. Estaban desviando el escándalo hacia la única empresa que aún tenía mi nombre. Al día siguiente, recibí una citación para presentarme ante la fiscalía. No como acusado, dijeron. Para colaborar en la investigación. Claro, me presenté con mi sombrero viejo, ese que tanto le molestaba a Esteban. En la sala estaban Alejandro, su abogado, y dos fiscales federales. Usted nos metió en esto, dijo Alejandro sin rodeos. Pero si firma este documento, quedará fuera del escándalo. Me pasaron una hoja. Era una especie de acuerdo. Yo asumiría la responsabilidad por una empresa filial que, según ellos, había cometido las irregularidades. Leí cada palabra. Luego lo miré. Sin rabia, sin miedo. He firmado muchos documentos en mi vida, hijo. Ninguno para esconder la cobardía de otro. Me levanté y salí. Esa noche María Cortés me llamó. Los federales me pidieron el video original, me dijo sin rodeos. Les entregué una copia con sello de autenticidad. Ya nadie puede manipularlo. Entonces, respondí, la verdad ya no depende de mí. Depende de todos los que alguna vez fueron humillados, dijo ella. Guardé silencio unos segundos. Gracias, María. No me dé las gracias. Dígaselas a Rayo.
Era casi medianoche cuando escuché golpes en el portón. Salí. Era Isabela. Estaba empapada de llovizna, con los ojos enrojecidos. Papá, lo siento. No sabía lo que hacían. Solo quería que todo saliera perfecto. Le abrí el portón. No dije nada. Entró y se sentó en la sala. Rayo se acercó a ella, moviendo la cola. Ella lo acarició con ternura, como si en él buscara perdón. «Mamá estaría decepcionada de mí», murmuró. «No», dije apenas audible. «Solo triste. Pero el tiempo cura todo, menos la vergüenza». Se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir. A la mañana siguiente, encendí el televisor. Las noticias abrían con una imagen frente a la mansión de los de la Vega. Un periodista hablaba con tono urgente. El ingeniero Ricardo Morales, exmilitar, entregó pruebas clave que desmantelan una red de corrupción. Isabela estaba a mi lado. Me miró con lágrimas en los ojos. «¿Lo hiciste por venganza?», negué con la cabeza. «No lo hice por venganza. Lo hice para que nadie más se atreva a humillar a un padre». Más tarde, Javier, un periodista que conocí años atrás, se presentó en mi casa. «El país entero habla de usted. ¿Quieren entrevistarlo?». Le sonreí apenas. «Prefiero seguir siendo el que no fue invitado. Ese papel ya lo domino bien». Sacó una grabadora, pero levanté la mano. «Escriba lo que quiera, Javier, pero no use mi nombre. Deje que hablen los hechos». Él asintió. A veces el silencio pesa más que 1000 palabras. Por la tarde salí al patio. El sol era suave, el cielo despejado. Rayo corría entre las macetas con cactus que mi esposa había plantado. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaban con pereza. Me senté en la vieja silla de madera. Sobre la mesa, el periódico del día con letras grandes. «El padre no invitado. El hombre que expuso una verdad nacional». Miré la foto de bodas enmarcada. La toqué con 2 dedos y susurré solo para mí. Perdí una boda, pero gané mi paz. Y a veces eso es todo lo que un hombre necesita.